Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo, y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros no lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dice el refrán, uno después de muerto siguen los problemas. Aquí parece lo mismo, ¿no? Siguió el problema, entonces ya no bastó con que Judas había recibido, ahora también hay que darle una tajada a los soldados para que aumenten la difamación. ¿Qué problema el del ser humano, no? Por eso digo que la palabra paz uno la tiene que trabajar muchísimo, porque realmente hay cosas que quitan esa paz, quitan el sueño, quitan la tranquilidad. Y una de las cosas más difíciles es la famosa difamación. Miren ustedes, el evangelio de hoy se centra en el testimonio falso que los soldados van a decir sobre el cuerpo de Jesús. Nosotros que estamos hablando de la resurrección, y por eso es muy interesante que pudiéramos leer todos Hechos de los Apóstoles. Es cortico, en el Nuevo Testamento es la iglesia naciente. Y hoy, en la voz de Pedro, el pescador, Pedro el sucesor, Pedro el discípulo, Pedro el imprudente, y sin embargo, Pedro lleno del Espíritu Santo. Hoy Pedro asume su responsabilidad. Tiene que testimoniar la resurrección y tiene que testimoniar la nueva experiencia. Hacer eso es de riesgo. Primero, lo pueden tratar como loco, como le pasó a nuestro Señor. Y segundo, pues está haciendo una cosa que va en contra de la misma experiencia religiosa judía. Está haciendo un proselitismo religioso distinto al de la norma que conoce también Pedro. Por eso Pablo va a ser muy importante en todo lo que ya está avanzando Pedro, ir constituyendo esa fuerza testimonial que se va a convertir en la fuerza eclesial. La iglesia naciente tiene una experiencia entonces muy pequeña, pero muy grande, porque la experiencia de los apóstoles va a ser asumir ese testimonio para poderlo convertir no en un discurso, sino en una experiencia que transforme, en una experiencia cambiante, en una experiencia que nos permita ver la vida de otra manera. Y por eso va más allá. Es capaz de decir: el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. Entonces sale al paso ya con un concepto teológico que será importante para constituir esta comunidad eclesial que hoy nosotros conocemos como Iglesia Católica, como comunidad cristiana, porque la universalidad de la iglesia está respaldada
en el testimonio que hoy como Pedro, y lo vamos a ir escuchando en los Hechos de los Apóstoles, y luego cuando aparezca Pablo, y cuando aparezcan las primeras comunidades, y cuando aparezca el primer mártir, toda esta historia de salvación tiene que confluir a hoy, siglo XXI, porque nosotros tenemos que actualizar el mensaje de fe, y ese mensaje de fe tiene que ser actualizado saliéndole al paso al mismo pecado. Es que sale al paso al mismo pecado la codicia, la difamación, el complot, todo lo que va narrando paralelamente a la santidad, paralelamente va sucediendo lo que no es de la santidad, el pecado. Entonces nosotros hoy como resucitados, porque un bautizado es un resucitado, un bautizado es parte de la gracia y de la gloria de Jesucristo. Y por eso la palabra paz tiene que ser una palabra de una acción profunda en nuestro espíritu. Un resucitado no puede estar pensando en la muerte. Un resucitado no puede estar pensando en hacer daño al prójimo. Un resucitado no puede causar odios y venganzas. Un resucitado no puede ser ese. Y nosotros somos resucitados en Cristo. Entonces tenemos que vivir fuertemente la acción del Espíritu para que la acción misma del resucitado sea el resplandor que hace brillar la fe. Se llama el testimonio. Hoy es un día maravilloso porque el testimonio de cada uno de ustedes, de la Iglesia Universal, está respaldado entonces en el hecho salvífico. El cuerpo de Jesús no fue robado. Cristo ha resucitado. Han pagado para una difamación y el poder religioso y político se unió para que esa difamación se convirtiera en una historia falsa. Entonces tengamos cuidado, porque hoy en el siglo XXI también se paga para que haya historias falsas contra Jesús, contra la iglesia y contra los creyentes. Estemos muy atentos a las difamaciones. Señor, tú que has resucitado y me has resucitado, hazme instrumento de tu paz. Que la fuerza de tu espíritu me permita testimoniar esta resurrección. Que la fuerza de tu espíritu me permita llevar la palabra como papá, como mamá, como hijo, como creyente. Cada uno pídalo en la gracia. Cristo ha resucitado y yo soy un resucitado por Cristo. El Espíritu Santo nos ha de guiar y la fuerza del resucitado nos permite vivir la santidad hasta la eternidad. Amén.